Bueno, yo creo que pues vamos arrancando, por lo que tengo una reunión a las 3. Entonces, pues para ir adelantando en ese caso, pues estoy grabando la sesión y la subo nuevamente al YouTube. Listo, entonces arranquemos así y esperemos a que vayan ingresando, creo yo, porque ya hay dos, ya llegó John. Entonces, bueno, empecemos a hablar aquí de lo de los suelos, ¿no? No hemos hablado de muy poco, hemos hablado de fertilización, ¿no? Y hemos hablado de nutrientes y hemos hablado de deficiencias nutricionales y todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno haría, pues, para el tema, para tecnificar uno como más su cultivo, ¿no? Cultivo del aguacate. Pues lo que sí se pretende es estabilizar el tema nutricional, todo lo que tenga que ver con alimento, ¿no? Para la planta. A veces uno no alcanza a identificar alguna deficiencia nutricional y puede que no se vea tampoco en las plantas, ¿sí? Pero a nivel muy interno alguna deficiencia sí puede estar causándome algún problema, ¿sí? En cuestión, por ejemplo, de que la fruta que yo voy a cosechar se me caiga o no madure lo suficiente, bueno, un sinfín de cosas y muchas pueden tener relación con todo ese tema del factor nutricional o los factores nutricionales. Entonces sí hay que por lo menos conocer algo de la zona, de los suelos que hay en la zona, tratar de conseguirse algunos dispositivos o algunas formas de siquiera por lo menos que podamos examinar la acidez, ¿no? La acidez del medio, donde nos encontramos, del suelo, la acidez del suelo. Pues eso es lo que les digo, eso nos toca hacerlo ya con práctica, ¿no? Tenemos que hacer prácticas para poder medir la acidez. Ojalá fuese posible si yo voy a comprar un conductímetro y yo les explico después en qué consiste para medir la conductividad eléctrica del suelo también. Entonces, al menos que tengamos esos dos datos, eso ya nos arroja algo de información. Y saber el historial del lote significa que, por ejemplo, nos averigüemos qué formación geológica ocurrió en algún momento allá en San Antonio. Sí, por aquí yo estaba investigando y encontré un estudio geológico cerca a la zona. Es muy característico de la zona. Sí, eso yo se los voy a enviar. Más, lo hicieron como en la vereda de Guasimal yendo hacia Tena, pero esto puede ser representativo para todo San Antonio de Tequendama. Igual ahí en ese documento hablan algo de las formaciones geológicas que se dieron ahí. ¿Y por qué formaciones geológicas? Pues porque eso me va a determinar a mí los contenidos nutricionales muy característicos de esa zona, contenidos nutricionales del suelo, que ya lo vamos a ver más adelante, porque pues Geneiber me dio permiso para que yo pudiera publicar aquí en la presentación el resultado de análisis de suelos que ella mandó a hacer. Ella mandó a hacer un análisis de suelo de la zona donde ella se encuentra y vamos a hablar sobre ese tema, vamos a hablar sobre los resultados que le arrojó ese análisis de suelos. Ellos, ante Agrosavia, y ellos le mandaron la recomendación de fertilización. Entonces, ya contamos con eso. Y bueno, en este caso, pues a manera de introducción, pues el análisis de suelos es algo pues bastante importante a la hora de nosotros hacer o llevar al día nuestro cultivo, ¿no? Al día tecnificarlo más. Ya de pronto sí habíamos hablado algo de esto y esto significa que cuando hacemos un análisis de suelos nos estamos tal vez, en la mayoría de los casos, ahorrando plata. Lo tenemos que ver como una inversión. No se puede ver como un gasto. Un análisis de suelos es una inversión. Anteriormente les había comentado pues que cuando se hacen análisis de suelos y se va a plantar algo, hablamos de aguacate y bueno, y otros cultivos, a veces resulta que no hay, el análisis de suelo le dice a uno, no, mire, usted aquí en esto que usted nos envió, en este suelo que usted nos envió, los resultados nos arrojan que no necesita aplicar fósforo, no necesita aplicar potasio, ¿sí? Puede pasar eso. Entonces ahí podemos estar ahorrando un buen dinero en cuestión de fertilizantes y tener en cuenta que los fertilizantes químicos pues son más caros que los biológicos y orgánicos,
Sí, pero uno, pues también son igual de eficientes, pueden ser mucho más eficientes tal vez que los biológicos y orgánicos, dependiendo también de la especie y bueno, muchas cosas, pero nos podemos estar ahorrando una plata en comparación con el análisis de suelo. Si entra Geneiber, le preguntamos cuánto fue que le costó, listo, ella me dijo que iba a entrar, pero más o menos lo que yo me acuerdo, en el 2018 nosotros mandamos a hacer unos análisis de suelos con el curso de Limón Tahití, ahí en San Antonio, y estaban en 98.000 pesos completo, análisis de suelos completo, que ya les voy a decir en qué consiste análisis de suelos completos. ¿Sí? Aquí me dice que, pues, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de análisis de suelos? Es determinar las cantidades de nutrientes a nivel de laboratorio, ¿sí? De nutrientes como calcio, magnesio, boro, zinc, manganeso, hierro, bueno, todo lo que más tenga. Son alrededor de 3 elementos, 13, incluyendo los macroelementos, que son el nitrógeno, el fósforo y el potasio, y los otros elementos, microelementos, o bueno, algunos les llaman los secundarios, que puede ser el magnesio, el calcio, ¿sí? Entonces, el análisis de suelos en laboratorio, cuando yo mando la muestra, ellos a nivel de laboratorio determinan esas cantidades totales o generales, ¿sí? Que hay de cada nutriente en ese suelo, ¿sí? O en esa muestra que nosotros les enviamos. No sé si alcanzamos a ver algo de análisis de suelos, creo que sí lo vimos, si no también en la práctica lo hacemos. También en la práctica cuando nos volvamos a ver, hacemos una práctica de toma de muestras, eso no se demora mucho. Eso lo podemos hacer rápido, pero pues eso sí nos toca mediante la práctica. Dice, el fin de eso es determinar la productividad de los terrenos. En el laboratorio se determinan las características y pueden cambiar con la aplicación también de abonos orgánicos y cal. Entonces aquí vuelvo y les digo, importante tener, ojalá, instrumentos que puedan medir eso en campo. Entonces, existen los pHímetros, los conductímetros, ¿sí? Incluso hay unos análisis, unos equipos, un equipamiento con con unas conductímetros y algo muy avanzado que pues bueno, lo venden aquí en Colombia y hay empresas dedicadas al tema de la fertilización que mandan a un técnico a hacer un análisis de suelos en campo. Entonces él saca unas muestras, unos reactivos y todo esto, toma las medidas, le toma cuántas sales tiene, cuántos de sodio, cuánto de fósforo, bueno, un poco de cosas, y él le hace una muestra en campo, puede hacer incluso una muestra en campo y hacer una recomendación de fertilidad. Sí, pero esos equipos pues ya son para alguien pues que ya se dedique como a eso, un profesional y todo esto. Sin embargo, yo me consigo el número por si lo necesitan, eso es Brentac de Colombia, y creo que Microfertiza se dedican a hacer esas cuestiones. Ellos le diseñan a uno la fórmula para el aguacate o para cualquier otro cultivo en el estado en que se encuentre. Entonces, va el técnico hasta allá, pues no me parece ni costoso porque me parece una muy buen servicio. Ellos le toman a uno todas las muestras, análisis, lo que haya que hacer y le dice, bueno, aquí yo en tantos días le envío la fórmula de cómo tiene que manejar su fertilización. Y él le dice a uno, mire, eso está deficiente en esto, está deficiente en ese otro nutriente. Entonces eso ya es en campo, pero también lo podemos mandar a hacer ante Agrosavia. Lo más cercano que tenemos es el ICA de Tibaitatá. En esa ocasión, ahí en el Servientrega de San Antonio, llegaron las bolsas, porque Agrosavia tiene un convenio con Servientrega y envía bolsas para análisis de suelos a todas partes del país, en todos los municipios. En San Antonio, pues en esa ocasión no había, pero la niña de Servientrega nos hizo el favor y solicitó unas bolsas ante Agrosavia y le enviaron como unas 20 bolsas y con esas bolsas, unas bolsas hagan de cuenta como las bolsas de leche. Sí, entonces eso queda como hermético, queda bien sellado, ahí metemos más o menos un kilo de suelo, eso es mucho, pero pues podemos meter un kilo de suelo y ya con eso ellos determinan pues el análisis, Servientrega lo lleva hasta allá. Servientrega cobraba en ese entonces, 2018, cobraba 98.000 pesos. Tal vez puede que ahora esté cobrando un poco más,
puede que esté costando por ahí unos 105, no ha subido como mucho. Ya, sí, venga, miramos si ya llegó Jennifer. Ha llegado. Cristian, sí, cuénteme. Profe, digamos en el servicio de análisis que a uno le hagan, digamos, en un terreno que uno diga, son 10 hectáreas y puso 10 terrenos, ¿sí? ¿Puede ser que de una sola hectárea se saque para las 10 hectáreas o hay que hacerle estudios distintos a cada una? Bueno, depende de muchas cosas. Eh, Ellos también determinan, o uno puede determinarlo. Si el terreno es, si esas 10 hectáreas son muy uniformes, se puede hacer un solo análisis, ¿sí? Incluso hay análisis de suelos, como me pasó en Granada, Cundinamarca, que los ingenieros ahí de la alcaldía mandaron a hacer análisis de suelos en una vereda, en varios sitios de la vereda, mandaron a hacer como unos 12, y el ingeniero me los mostró y todos eran iguales, casi todos arrojaban resultados muy parecidos, ¿sí? Pero también hay que tener en cuenta que ese terreno de 10 hectáreas que yo tengo, si hay algo que es atípico o desuniforme, de pronto hay un hundimiento, de pronto hay una zona de ladera, ¿sí? Una zona donde tenga la pendiente pronunciada, eso se puede dejar por aparte. No se tomaría análisis de suelos en ciertas zonas, por ejemplo, donde hayan hundimientos, donde haya un tumulto de tierra, donde hayan arrojado, por ejemplo, un recebo, un cascajo. Sí, eso no se tomaría, no se tendría en cuenta. Zonas donde sean muy atípicas. Lo recomendable es que entre más uniforme sea el terreno, una muestra alcanzaría para 1 hectárea, y si es bien uniforme alcanzaría hasta para 5, incluso las mismas 10 hectáreas, ¿sí? Pero si ya tiene algo por ejemplo, una pendiente muy pronunciada, ahí tocaría hacer otro análisis de suelos. Al menos se van unos 2 o 3 análisis de suelos, ¿sí? Pero yo he trabajado hasta con 20 hectáreas y un solo análisis de suelos me ha servido, ¿sí? Pero vuelvo y les digo, eso es porque las condiciones del terreno son muy parejas y no tuve en cuenta cuando eran ondulaciones muy marcadas, cuando habían depresiones o hundimientos, ahí tampoco hacíamos muestra de suelos. Entonces se puede un análisis de suelo dependiendo de las condiciones. ¿Listo? Bueno, entonces estos aparaticos aquí los consigo uno en el mercado, los puede comprar por aparte. Si quieren, ustedes los averiguan en el Mercado Libre, están entre 50 y 80.000 pesos. Hay uno que viene conjunto, o sea, mide pHímetro, conductímetro, mide temperatura y no me acuerdo, y creo que humedad. Pero ese sí ya viene más caro, ese está como entre 180 a 200 algo, ¿sí? Es muy práctico porque pues cada tercer día, cada 2, 3 días, puedo estar haciéndole seguimiento. Entonces, esto es de interpretación. Tengo que averiguarme cuál es el pH del aguacate, en qué pH se encuentra, en qué rango de pH se encuentra el aguacate y en qué conductividad eléctrica también se mueve el aguacate. Eso en la literatura que les he pasado pueden encontrar esa información. Digamos que el aguacate se puede mover entre un pH de 5 a 6. ¿Sí? Entonces yo mantengo mi pH entre eso. Si está muy ácido, por ejemplo, si baja de 5, es porque está muy ácido y entonces yo tengo que hacer lavados. Tengo que aplicar bastante agua para volver a subir el pH, bueno, por encima de 5, ¿sí? Desde 5 a 6, ¿sí? Y si está muy poco, si está muy poquitico pH, hay muy poco conductividad eléctrica o esto, entonces es porque le falta alimento, entonces yo puedo compensarlo con una aplicación foliar, con un encalamiento, con una aplicación de lo que me diga el análisis de suelos a nivel edáfico. Edáfico, que acordémonos que eso se aplica directamente al suelo. El conductímetro también, el conductímetro me mide la conductividad eléctrica y es directamente proporcional al pH. Cuando la conductividad eléctrica es muy alta, el pH es muy ácido. Cuando la conductividad eléctrica es muy baja, el pH tiende a ser alcalino. No tengo el dato para aguacate. En estos momentos sí he leído que está entre 5 y 6 algo, 6,5 el aguacate,
Y de conductividad está de 0.9 a 1.2. Es lo que he leído, pues no tengo el dato, debe estar en esa literatura que yo les he enviado, pero es lo que he consultado en literatura, ¿sí? Pero yo después, si cuando lo pongo aquí es por lo que ya lo he consultado en literatura, pero yo les consigo también el dato. Pero entonces, ¿esto para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve esto de hacer monitoreos, registrarlos en una hoja en un formato, registrar esto de pH y conductividad? Porque cuando vayamos a hacer el análisis de suelos, cuando vayamos a solicitar alguna asistencia técnica, si vamos a contratar una empresa que nos diseñe la fórmula o las fórmulas para poder fertilizar el aguacate, porque pues nosotros tenemos tendencia hacia que nos tecnifiquemos más, esos datos les van a servir a los extensionistas, a los asistentes, a los asesores técnicos. Es para eso y nosotros también poder interpretarlo. Entonces, ya sabemos que si está muy ácido, lavamos con agua. Si está muy bajo, falta fertilización, materia orgánica o algo. Ya vamos a mirar más adelante unas cositas ahí especiales. Importancia, pues bueno, indica el contenido de nutrientes del suelo, eso tiene vigencia más o menos 2 años. Yo lo hice, por ejemplo, lo hacemos en el 2021 y sin trabajar ese terreno, si yo tengo ahí el aguacate sembrado, no importa lo que le aplique, podría volverlo a utilizar por allá en el 2024. Ese mismo análisis de suelo me serviría para otra cosa que yo vaya a sembrar diferente o para hacer una renovación. ¿Listo? Se puede saber la clase y cantidad de fertilizante que hay que aplicar para la planta y para que se aproveche mejor, para que la planta lo aproveche mejor. Entonces, el análisis de suelo me va a arrojar a mí cuánto tiene el suelo, tengo que averiguarme cuánto nutrientes necesita el aguacate y la diferencia entre lo que tiene ese suelo y lo que necesita el aguacate, ese es mi plan de fertilización. Eso es lo que yo voy a aplicar. Y vuelvo y les digo, algunas veces sale superior el valor de X nutriente. Puede pasar en los cultivos de papa, cuando han sembrado papa, y otra persona va a coger ese terreno y va a sembrar otra cosa diferente, casi que a ojo cerrado, yo les digo, no, ni siquiera que manden a hacer análisis de suelo, no fertilicen, no apliquen nada, porque la papa la sobrefertilizan. Y me he encontrado con los casos, bueno, de colegas que me han dicho, no, pues se manda a hacer un análisis de suelos y ese suelo está sobrefertilizado para cualquier cosa. Entonces, un buen terreno es donde hayan sembrado papa anteriormente, no hay que aplicar casi que ningún nutriente. Ha pasado pues en la práctica, ¿no? Que pues el agricultor pues maneja la fertilización química, algunos manejan fertilización orgánica, sí, pero pues muchos no hacen el análisis de suelo, sino que hablábamos de las tecnologías antiguas, que era la de bulto a bulto, tecnología bulto a bulto, que por ejemplo un papero va a sembrar 1 hectárea de papa, entonces ellos ya por tradición los amigos, el abuelo, el papá, bueno, todos les dicen, no, mire, para esta hectárea usted necesita tantas cargas de triple 15 o de 10-30-10, y da tantas cargas de compost, tantas cargas de así, esa es la tecnología, sin hacer análisis de suelo ni nada. Entonces, a veces eso resulta en una sobrefertilización. También puede haber problemas en las plantas por una cuestión de sobrefertilización. Sí, entonces es recomendable siempre hacer el análisis de suelos para terrenos grandes. Yo digo mínimo 1 hectárea, ya mandar a hacer un análisis de suelos. Menos de 1 hectárea lo puedo manejar de otra forma. ¿Listo? Formulación y recomendaciones de formulación. Pues bueno, eso es lo que se hace generalmente en el laboratorio y lo que hacen los técnicos, en este caso pues los del ICA, establecer la disponibilidad de nutrientes en ese suelo usando las categorías reseñadas en la tabla anterior. Ya les voy a mostrar qué es eso de cuáles tablas. ¿Sí? Ellos calculan el peso de 1 hectárea de donde se trajo esa muestra con base en una característica física que tienen todos los suelos y es la densidad aparente. ¿Sí? Que es esa densidad que me cuenta solamente toda la parte sólida más el agua. ¿Sí? Esa es la densidad aparente de un suelo.
Se maneja siempre eso en análisis de suelos porque es más real, pues hay una que se llama la densidad real, ¿sí? Pero esta del aparente maneja también el tema de líquidos en suspensión, o sea, lo manejan como una masa ahí y se calcula y es más exacta, ¿listo? Y eso dice que varía, esa densidad varía con la textura y la profundidad y las raíces y la especie y muchas cosas, ¿sí? Dependiendo de la cantidad también de raíz que haya, esta densidad varía. Entonces calculan el peso de la hectárea con ese valor que sacan. Uno puede sacar la densidad aparente también en campo. Eso hay varios métodos para sacarlo. Hay una que se llama hay uno que se llama el método del terrón parafinado, pero ya es como entrar en detalles un poco más técnicos, pero no, con que nosotros nos den el análisis de suelos, ya en el análisis de suelos nos arrojan la densidad aparente también, nos arrojan todos estos datos físicos y químicos. ¿Mm? Con los resultados del análisis de suelo, pues se hace una conversión de los nutrientes del suelo, de ese suelo de donde sacaron las muestras de laboratorio, ¿sí? Y esos resultados se convierten o se extrapolan a la cantidad de ese nutriente mismo en esa hectárea de donde yo saqué el análisis de suelo, saqué la muestra. Luego ellos determinan las cantidades que van a aplicar, es decir, ahí ya empieza como tal el plan de fertilización. Volvemos aquí, mire, diferencia entre las necesidades nutricionales del cultivo, ¿sí? Y los nutrientes que hay disponibles en el suelo, según el análisis de suelos. Para eso es que sirve el análisis de suelo. Para ello se corrigen las deficiencias y se ajustan los desbalances de nutrientes de ese mismo suelo para el cultivo, ¿sí? Para la especie que yo vaya a sembrar. Porque, por ejemplo, la papa necesitará más potasio que el mismo aguacate, ¿sí? De pronto el aguacate necesita más nitrógeno. Entonces también depende de la especie que vayamos a seleccionar. Ya se selecciona después el tipo de fertilizante, ¿sí? Y se calculan las cantidades por hectárea que se necesitan ahí. Ya vamos a ver un análisis de suelo. Ya les voy a mostrar. Entonces, esta tabla dice que, bueno, esas aparecen también en los análisis de suelo, me habla de las interpretaciones de los valores de disponibilidad de nutrientes en el suelo. ¿Listo? Entonces aquí aparece si es mayor, si es muy alto, si es muy bajo. Me aparece aquí nitrógeno, fósforo, potasio, ¿listo? Perdón, azufre y potasio, ¿sí? Y aquí me los arroja en partes por millón. Una medida que pues se utiliza mucho en este tema de los suelos. Es decir, por ejemplo, cuántos miligramos hay presentes en un kilogramo. Eso sería una parte por millón, ¿sí? Que es lo mismo que miliequivalentes por cada 100 mililitros. Es lo mismo que partes por millón, ¿sí? Entonces aquí me arrojan tres valores. Aquí me arrojan un mayor a tanto, mayor a 30, mayor a 10, mayor, ¿sí? Y aquí los valores para interpretarlos. ¿Listo? Por ejemplo, para el caso del nitrógeno, de 150 a 200 kilogramos por hectárea, ya estamos hablando de que hay un nivel bajo, ¿listo? En cuanto a nitrógeno, si lo comparamos con esto. ¿Listo? Estas son recomendaciones que analizadas, dice aquí, basadas en los diversos suelos y variedades. Bueno, aquí fue para el caso de papa, de consumo en Ecuador para una producción de 30 a 50 toneladas. ¿Listo? Aquí también, extracción de los nutrientes. Aquí se comparan pues Ecuador y Colombia, extracción de nutrientes de los suelos, ¿sí? ¿Cuánto hay en kilogramos por hectárea en ciertas zonas del país y allá también en Ecuador? ¿Listo? Entonces, si nos fijamos, pues de nitrógeno, aquí estos deben ser en los rendimientos. Dice que, por ejemplo, extracción de nutrientes del cultivo de la papa, no tengo el de aguacate, pero en la información que yo les he pasado, debe estar cuántos nutrientes extrae eh, el, el, el cultivo del aguacate, o también se puede conseguir como requerimientos nutricionales del cultivo del aguacate. También se puede conseguir aquí, así, aquí me dicen extracción. Lo que se come un cultivo de papa en nutrientes, ¿sí?
Entonces vemos que los valores son muy altos para Colombia en relación con el Ecuador, pero porque pues aquí se manejan rendimientos de 20, 40 y 50, imagínense, sacan 50 toneladas en una hectárea, agricultores que logran sacar eso. Pero pues obviamente que si sacan 50 toneladas en una hectárea, esos son creo que 25 cargas. Aquí ya estamos hablando de 300 kilos de nitrógeno disponibles para esas. En una hectárea caben aproximadamente unas 25.000 plantas, 25.000 a 35.000 plantas de papa. Pero entonces miren todo lo que le aplican. Entre más le aplican, más sacan. Sí, pues de la creencia que se tiene algo de validez esa tecnología bulto a bulto, pero a veces se pasan. Ellos compran cargas de triple 15, cargas de 10 30 10, pero a veces se puede estar pasando el valor, ¿sí? Esta otra tabla aquí de la densidad aparente, según la textura del suelo, hay texturas presentes en los suelos que son la arenosa, la textura franca y la textura arcillosa. Me faltó aquí una que es la limosa. ¿Mm? Pero texturas quiere decir acá que aparece 1.6 toneladas presentes en un metro cúbico. Esa sería la densidad. 1.6 toneladas por metro cúbico es la densidad de una estructura de un suelo que sea arenoso. ¿Sí? Un suelo que sea franco son los suelos de color negro, ricos en materia orgánica, presentes en casi toda con lo que es Cundinamarca, incluyendo Tequendama y muchas otras zonas. Son suelos que tienen una densidad de 1.35 toneladas en un metro cúbico. ¿Listo? Aquí dice peso de una hectárea de 14 centímetros de espesor en toneladas. Pues bueno, es otra medida, pero esto es lo que nos interesa. Una estructura arcillosa es 1.2 toneladas por metro cúbico. ¿Listo? Entonces, con eso lo que hacen en el laboratorio es calcular simplemente los nutrientes, lo que hay de nutrientes. ¿Sí? Acá vemos que para todo cultivo que nosotros vayamos a sembrar, aguacate, lo que sea, ¿sí? Al principio siempre tenemos que utilizar alguna fuente orgánica, porque pues las fuentes orgánicas muchas veces son gratis, están disponibles en todo momento. Si estamos en una zona veredal y ahí hay vecinos que manejen ganado, que tengan producción de pollos, bueno, en fin, o los mismos vecinos que estén sembrando, sembraron y se deshicieron de unas socas de algún cultivo, eso hasta me lo pueden a mí regalar. ¿Sí? Yo puedo conseguir eso. Entonces, está disponible para el campo, en zonas ya hablamos de vereda, zona agrícola como tal. Es eso, es económico, ¿no? Es económico, es amigable con el medio ambiente, bueno, y un poco de cosas más. Pero miren, por ejemplo, esto, lo que es el estiércol vacuno. Entonces, aquí me arroja cuánto nitrógeno por tonelada, dice kilogramos de elemento en 1.000 kilos de abono orgánico, digamos 1.000 kilos de boñiga, 1.000 kilos de estiércol de vaca. 1.000 kilos de estiércol de vaca tienen 20 kilogramos así puros, digamos, de nitrógeno. ¿Mm? Tienen 13 kilogramos de fósforo, 20 kilos de potasio y de magnesio 12. ¿Mm? Para el aguacate, pues lo que más necesita es nitrógeno. Entonces miren la gallinaza lo que me arroja. De 25 a 50 kilogramos de nitrógeno en una tonelada de gallinaza. ¿Listo? Aquí el que más arroja, bueno, también la higuerilla. Harina de higuerilla, pues bueno, esa es complicadita para conseguir. Pero mire, la harina de higuerilla o de un cultivo también de higuerilla, ¿sí? Podemos extraer de una tonelada de socas, de sobrantes, de todo eso, de eso, volverlo a harina, podemos extraerle 75 kilos. O bueno, harina es un producido pues que se hace para alimentación bovina, creo, no sé bien para dónde es, pero trae 72 kilogramos. Aquí lo que nos interesa es lo que comúnmente manejamos, la gallinaza
de 20 a 50. La porquinasa o el estiércol de cerdo, 20 kilogramos por tonelada, ¿sí? La oveja, pues de la oveja, ¿sí? De 40, pues tiene valores altos, ¿listo? Y de la vaca 20. Entonces, aplicando adicionalmente esto a los suelos, antes de hacer la siembra, esto después lo descontamos del plan general que nos arroja el análisis de suelos, ¿sí? Dice, los valores presentes son estimados y las cifras reales dependen tanto de la especie animal como de su alimentación, entre otros factores, ¿sí? Pues digamos, no está aquí como tan exacto. Aquí me arrojan una tabla de conversiones, de factor de conversión. Puede ser que me arroje un fósforo en diferentes formas, ¿sí? El análisis de suelos me lo arrojó y ya lo vamos a ver de X forma. Entonces, yo lo multiplico por este 0.44, es decir, hay como un descuente, me quitan un poco, y lo transformo en esta forma disponible para la planta. Eso ya es mediante la química de suelos. Entonces, simplemente convierto el factor que me den, y ya lo vamos a ver, lo convierto para que por este valor, lo multiplico por este valor, para que me dé esto, este valor. Que todos estos valores de aquí, P2O5, K2O, KO, bueno, todo esto, es como las plantas consumen el alimento, como está disponible para las plantas. ¿Listo? Bueno, pasamos aquí a algunas deficiencias nutricionales que podemos encontrar en el cultivo del aguacate. ¿Listo? Aquí vemos que para el caso del azufre, voy a ampliarlo más porque puede que no se vea, quisiera que se viera bien. Ya vamos a ver otros ejemplos, pero mira. Clorosis, no sé si habíamos visto eso. Este es un ejemplo de clorosis cuando la hoja está amarilla. Un amarillamiento, todo esto es uniforme, ¿no? Amarillamiento uniforme, porque puede haber una clorosis en algún punto de la hoja o clorosis de diferentes formas, pero aquí es cuando la hoja muy parejamente, digámoslo así, se va amarillando. Entonces, problemas de azufre. ¿Mm? Problemas de boro, necrosis en el meristemo. O sea, cuando le falta boro es porque ese cogollo se está muriendo, ese cogollo se está cayendo, se vuelve negro, está quemado. Y eso puede ser un problema de falta de boro para un estado vegetativo todavía. ¿Sí? Manganeso y hierro, también vemos una clorosis en las nervaduras. ¿Sí? Yo creo que también les había mostrado una clase donde veíamos una hoja y lo que son las nervaduras se encuentran verde y esa clorosis va desde las nervaduras hacia afuera. Es decir, la zona verde sin contar las nervaduras se va volviendo así con este tipo de clorosis. ¿Listo? De aquí ya pasamos a hojas más viejas, otra sintomatología de estas hojas jóvenes, pero para el caso de deficiencias, digamos, de magnesio, también vemos esta clorosis y de nitrógeno también. Casi siempre las clorosis se asocian a deficiencias de nitrógeno. ¿Listo? Cuando se va amarillando uniformemente. Potasio, necrosis en los bordes de las hojas, en algunas especies. ¿Listo? Y fósforo, ¿no? Para el caso del aguacate. Porque esto es por especie, ¿no? Cuando las coloraciones que son rojizas se presentan, digamos, en otros cultivos, puede deberse a hierro. Y esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en mora. En mora, cuando tiende a volverse la hoja de color morado a rojo, es porque le hace falta hierro. Pero en este caso es el fósforo. Deficiencias de fósforo forman clorosis de la hoja o coloraciones, perdón, de color rojo. Es igual, yo les envío esta presentación para que tengan como estas escalas, ¿no? Para que las guarden ahí. Aquí ya se ve un poco mejor, ¿no? Y en el nitrógeno, los tipos de amarillamientos, pues aquí muestran de una hoja normal y cómo se va amarillando. ¿Listo?
Para el caso de potasio, es aquí deformaciones, ¿no? O malformaciones en la hoja. Boro también una clorosis, porque yo lo aumento un poco más. Aquí boro para las hojas, entonces los bordes, miren los bordes cómo se van decolorando. Pero vuelvo les digo, es algo uniforme, ¿no? El fósforo, se va volviendo roja la hoja. Sí, magnesio, miren la decoloración en el magnesio, que es desde las nervaduras hacia adentro, o sea, la nervadura normal, pero el resto de tejido se va amarillando. ¿Mm? Está acá, calcio. Sí, una también clorosis. En algunas especies, las deficiencias de calcio simplemente se cae la hoja y está quemada en los bordes, porque como el calcio es de muy lento movimiento, hay que aplicar mucho agua para mover ese calcio, entonces no llega a los extremos, ¿no? No llega a los extremos de la hoja, donde yo quiero que pues llegue a toda la planta. Entonces pues se encuentran aquí quemazones alrededor de la hoja. Magnesio, también un amarillamiento muy parecido al nitrógeno. ¿Mm? Y hierro, también otro amarillamiento, tiende a ser amarillamiento. Pero bueno, aquí el punto es identificar esto, pero también tener en cuenta que cuando una hoja está así, por ejemplo, con falta de nitrógeno, también llegan plagas y enfermedades y se suman, ¿no? Se suman como a la sintomatología de la hoja. Entonces uno puede ver en una hoja varias sintomatologías, como deficiencias nutricionales, por ejemplo, de nitrógeno, ¿listo? Problemas de ácaros o ataque de ácaros y un hongo. A veces están casi que los mismos tres factores ahí presentes en uno solo. Y pues simplemente porque la planta está desnutrida, es por eso. Aquí una guía de nutrientes, igual yo les envío esto, nuevamente les comunico. Dice, falta de calcio, las hojas nuevas se vuelven enrolladas, es decir, hay malformación y pálidas. ¿Listo? Falta de hierro, las hojas nuevas se tornan amarillentas. ¿Listo? O color rojizo para algunas otras especies. Falta de magnesio, color pálido, toda la hoja, incluyendo los foliolos, o los foliolos no que hoja, ¿no? Y en los casos graves, la falta de magnesio hace que la hoja se caiga. Para falta de potasio, hojas delgadas con pequeños agujeros. Falta de nitrógeno, mire, siempre el nitrógeno hace referencia a hojas tirando a verde, ¿no? A verde amarillo. O clorosis, ¿listo? Pálida. Y falta de fósforo, pero también aquí entra el azufre, ¿sí? Las hojas se vuelven amarillas por dentro, con zonas muertas con el tiempo y van destruyendo la hoja rápidamente, es similar a la falta de nitrógeno. ¿Listo? Entonces esto ya es como más de interpretación. Creo que en la literatura que les he venido dejando también hay unas fotos chéveres en alguno de esos documentos que me hablan precisamente de los problemas por deficiencias nutricionales. Sí, y ahí ustedes lo pueden consultar. ¿Listo? Acá nos pasamos, pero ya les dejo de compartir esto para mostrarles el análisis de suelos que pues Geneiber sacó. ¿Listo? Acá. Entonces, mire, como les digo, pueden ir a hacer bien entrega ahí en el pueblo, bajan al pueblo, llevan la muestra de suelos y allá les entregan una bolsa de LIC, unas bolsas de LIC, y les piden unos datos, ¿sí? Este es el nombre de la persona que manda hacer el análisis. Lo hizo el día 31, no, perdón, ese fue el día que le llegó a ella, sí, 31 de mayo, pero ya miramos acá, bueno, Agrosavia, que es la empresa o el laboratorio, aquí pueden ser otros laboratorios más. Lo importante de esto es que está certificado el laboratorio del ICA. Tiene una certificación en norma ISO en laboratorios, dice acá. Dice reporte de resultado del laboratorio
de servicios de una muestra, gestión de la agenda corporativa. Lo que les voy a mostrar aquí, este documento, es el resultado del análisis. ¿Listo? Entonces, ¿y cómo nos llega a nosotros para poderlo entender un poco mejor? ¿Listo? Lo hacen bajo un laboratorio de química analítica, sí, una química de suelos. Aquí están los datos de la persona que solicita, está el nombre de la persona que solicita, cédula. Miren aquí, todo esto lo pide la bolsa, ¿no? La bolsa que nos entregan cuando llevamos la muestra. Dice finca Las Acacias, vereda Chicaque, en Cundinamarca, municipio. Le piden 2 teléfonos. ¿Mm? Y tipo de análisis completo. Completo quiere decir que me arroja todos los 13 elementos que les estoy diciendo. Entonces, macroelementos, nitrógeno, fósforo y potasio, y los elementos menores. Me arroja el resultado de cada uno de esos. Hay unos que son más específicos que ya es con el componente orgánico. Sí, ya uno tipo de análisis, ya fertilidad completa, más componentes orgánicos o algo así. Ese sí ya vale mucha más plata, está por encima de 400.000 pesos. ¿Mm? A veces le asignan un número a la bolsa para uno irse guiando, por cuando uno llama a Corpoica o a Agrosavia y dice, bueno, ¿cómo va mi análisis de suelos? Le preguntan a uno por el número de la bolsa y si no, pues le preguntan a uno el número de la cédula. Allá en laboratorio les asignan un código. Listo, aquí sigue con información de la muestra suministrada por el cliente, más datos pues que tiene que proporcionar el cliente. Listo, vereda, finca nuevamente, productor, cultivo. Ahí pide para qué cultivo o qué tiene sembrado en el momento, o eso también lo podemos colocar, aquí le podemos colocar en cultivo lo que queremos sembrar. ¿Listo? Para que ellos puedan hacer la interpretación y la recomendación de fertilización. Piden la altura, la profundidad efectiva de la raíz. ¿Sí? En donde la profundidad sí, profundidad efectiva de lo que más consume la raíz en cierta zona, que es de los 0 a los 30 centímetros. Y digamos, ahí está bien, incluso hasta los 40 podría ser la profundidad efectiva, es decir, donde la raíz mayormente se consume todo el alimento. Tipo de riego, pues no presenta, eso, vuelvo y les digo, eso lo pide el dato, el ICA, el Agrosavia pide esto. Si podemos o si sabemos cuál es la pendiente del terreno, pues sería genial. Sí, pendiente ligera, pendiente moderada, pendiente o topografía, pendiente del 3%, pendiente, bueno, pero ese dato pues es un poquitico complicado sacarlo. Aquí le ponemos qué plano o le podemos colocar zona de ladera o pendiente pronunciada, bueno, podemos colocar muchas cosas, ¿sí? Buen drenaje, dice acá. Y aquí, bueno, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Agrosavia, bueno, con su certificación y todo, norma ISO, entonces pues ya aquí me deja ver que es un laboratorio confiable. Listo, aquí describen todas las técnicas que utilizan para la extracción de los nutrientes. Técnicas de laboratorio se llaman esas, ¿sí? Vienen codificadas según unas normas internacionales y todo ese cuento. Miren aquí las fechas. Miren, por ejemplo, fecha en que se recibió eso, el 14 de mayo. Tal vez Jennifer lo envió el 10 o lo pudo haber enviado unos dígitos más antes. ¿Sí? Llegó allá a la recepción, llegó el 14 o el mismo día, incluso puede ser a veces el mismo día. Digamos, no están como tan lejos los municipios desde Servientrega. Fecha en que empezaron a hacer el análisis, pues el mismo día 14, eso lo reciben, lo meten en una nevera, listo, en la misma bolsa, y van sacando de a poquitos de esa nevera. Eso lo mantienen casi que frío, pues para que no exude rápido, no se descomponga rápido, porque ustedes sacan un análisis, lo meten en una bolsa en San Antonio, hacen el análisis, lo meten, luego les digo, en una bolsa y eso empieza como a transpirar, ¿no? Empieza como a botar agua. Entonces ahí ya empieza como a degradarse, pues, o a dañarse el dato. Entonces, bueno, la fecha de análisis, el 5, y miren cuando lo entregaron, el 28 ya estaba listo, y lo reportaron el día 31, estamos hablando
poco más de 16 días, ¿sí? Aproximadamente 2 a 3 semanas puede estar demorándose el análisis de suelos. Aquí estará Jennifer para que nos diga cuánto se le demoró o cuándo le llegó. No sé si está aquí. Pero bueno, veremos a ver, a que venga y que nos hable un poquitico más de esto. Algunos de ustedes creo que también ya lo han sacado, ¿no? Y miren, aquí vienen los métodos de determinación analítica, los métodos en que se extrajeron esos nutrientes, en que se tomó la lectura de esos nutrientes. Entonces, por ejemplo, el pH se obtuvo mediante esta técnica según un protocolo y bueno, todo este cuento me arrojó que en ese suelo el pH estaba en 5.34 y una interpretación según unas tablas que hay dice que ese suelo que enviaron allá es fuerte a extremadamente ácido. ¿Mm? Conductividad eléctrica de 6 Siemens, creo que es eso, por metro cuadrado, y me bota que es un suelo no salino. La conductividad eléctrica es muy bajita, es un suelo con deficiencias nutricionales, un suelo que le falta alimento. Cuando las conductividades son tan, pero tan bajitas, es porque puede que ese suelo sea rico en muchos nutrientes, pero debe haber algún nutriente o algún elemento en exceso, que es que esté atrapando todos los iones de los demás nutrientes. Y por eso la conductividad eléctrica baja, ¿sí? El suelo tiene electricidad, el suelo contiene una electricidad, y esa electricidad es el resultado de las cargas positivas y negativas que tienen los elementos, la combinación de los elementos ahí en el suelo, los elementos químicos, que vienen con una carga. Si no vinieran con carga, jamás se fusionarían y no habrían enlaces en la química y bueno, entonces cuento. Pero entonces aquí me arroja que no es un suelo no salino. Pues es una buena noticia que no sea salino, pues cuando son suelos salinos también hay problemas, pero no es salino, pero sí es pobre en nutrientes. ¿Mm? Debe ser que es un terreno con mucho cascajo también. Materia orgánica, pues un nivel bajo de materia orgánica, de 100 gramos que se extrajeron de esa muestra que yo arrojé ahí, casi 3 gramos de esos 100 gramos son materia orgánica, lo cual es bajo. ¿Listo? Pues también aquí dice que es bajo, solo 3 gramos. Carbono orgánico también, son diferentes lecturas que pues se hacen. Aquí no arroja como tal un resultado. Por ejemplo, miremos uno que sea, es que aquí lo hacen por miligramos en un kilogramo, eso sería partes por millón. Fósforo, partes por millón, lo hacen con un método en laboratorio que se llama Bray 2 y obtienen 12 miligramos en un kilogramo de, de ese suelo. Dice que es un porcentaje bajo. ¿Listo? Y así los demás. Entonces volvemos aquí. Este es el resultado como tal. Está pasando un avión, entonces se escucha bien. ¿Listo? Bueno. Y miren, bueno, todo lo que me arroja, ¿no? Los resultados de cada elemento. Desde Profe, disculpe aluminio, una pregunta. sodio. Señor, sí. Que cuando vemos, digamos, en el pH y en todo, ¿qué son los grados B, R y X? ¿Dónde aparece eso? Está por acá, sí. Más arribita, sí. pH. Este de acá. GAR 4, no. No, simplemente es una escala. El pH es una escala que eso significa potencial de hidrógenos. ¿Listo? Y debe ser un método, pues, por el que se extrae, ¿sí? Pero a mí lo que me interesan son estos valores, ¿listo? De 1 a 14, ¿no? Y vuelvo y les digo, yo tengo que averiguarme el aguacate en sus diferentes estados, qué pH se debe manejar en el cultivo, ¿sí? ¿Cómo lo extraigo? Ese pH, ¿cómo se extrae? ¿Cómo se puede extraer? Pues hay pHímetros o los aparaticos que miden eso
que traen como unos tubitos, unos alambres, unas varillas, y se insertan directamente sobre el suelo. Entonces ya ahí me toma, eso en la punta de cada varilla, trae unos sensores que son en cerámica, creo que es, ¿no? Y eso llega y absorbe y toma el dato de una vez del pH de la acidez con unos reactivos que hay metidos en el tubito y mandan la señal, ¿sí? Y mandan la señal del valor de 1 a 14, ¿sí? Vuelvo y les digo, está entre 4 algo, me acuerdo, era 4, casi 5, y casi 6, 5 se mueve el aguacate. ¿Listo? De todas maneras, ustedes por favor corroboren los valores, corroboren el valor, por favor, de tarea sería que ustedes averiguaran y lo publican ahí en el grupo, el que por favor se lo logre conseguir. De ahorita, si quieren más tardito, se ponen a buscar por WhatsApp, que por favor me averigüen en qué rango de pH se encuentra el aguacate. ¿Listo? ¿En qué rango de pH del suelo? Pues O según sea, aquí en Corpoica, dice que el pH de 5,07 a 7,26 o de 6,58 a 7,14. inspirando, bueno, es un rango amplio. Sí, es un rango amplio. ¿Listo? Bueno, Tica, ¿no lo publicas ahí en el grupo, porfa? ¿Lo arrojas? Y es mantenerlo en eso. ¿Listo? Para colocarlo ahí en el WhatsApp, ¿sí? Y es manejarlo en eso. Sí, porque ustedes a futuro, pues, consíganse un medidor, consíganse cinta tornasol. Y cuando uno encuentra algún problema, así en el aguacate, y ya ustedes han mirado lo de los valores nutricionales que les había dicho, lo de las deficiencias y todo eso, y ustedes ven que no coincide nada, entonces una de las miles de opciones que pueden hacer es medir el pH, ¿sí? Puede que esté por debajo de 5, ¿no? Puede que esté, digamos, en 4 algo, ¿sí? Estaba en 5 7 algo, porque me dijiste 5 5 7 5. Entonces, si está por debajo de 5 7, pues bueno, ahí ya debe haber algo de problemas, ¿sí? Puede haber un problema. Entonces, vuelvo y les digo, si está por debajo de 5, está entre 4 algo, está muy ácido y hay que lavarlo. Hay que aplicar bastante agua, ¿sí? Porque puede ser que hice una aplicación de algún fertilizante, ¿sí? Y de pronto lo intoxiqué. Puede pasar eso, que se me intoxicó la planta o el suelo, hice una fertilización edáfica y se me sobrefertilizó y bueno, pueden pasar muchas cosas. Y ese suelo alrededor, ahí en la zona de plateo, ahí yo tomo la muestra de suelo, ahí se tomó ese dato y está así de ácido, ¿sí? Digamos que están valores casi llegando a 5 o menos de 5. Entonces lo que yo hago no, pues es lavarlo, ¿sí? O sea, lavar el suelo. ¿Cómo lo lavo? Pues aplicando bastante agua. ¿Encontraron el de conductividad eléctrica? No sé si lo vieron por ahí. ¿Cuánto se estará moviendo? Aquí quiere decir que, por ejemplo, para el caso de Geneiber, este pH en ese suelo se está moviendo en 5.34 y lo que nos arrojó, lo que nos presentó el compañero es mayor, está por encima de 5.7, quiere decir que ahí ya hay problemas, tiene que aplicar bastante agua. ¿Listo? Para llegar, poder subirlo casi a 6, digamos. Sí, para poder lograrlo subir a 6, entonces tiene que estar aplicando bastante agua. ¿Mm? Encalamiento, hay que encalar. Entonces ya vamos a mirar más adelantico la recomendación que nos hacen, ¿listo? Entonces miren aquí están todos los elementos: fósforo, azufre, boro, aluminio, calcio, potasio, ¿listo? Los métodos que se hicieron, una tablita, me arrojan adicionalmente una tabla de resultados. Miren aquí el hierro en comparación con los demás, es la más alta, ¿no? La más alta de todos. Entonces, aquí me arrojan una interpretación. Dice fertilización en diversos cultivos. Bueno, esto es una quinta aproximación. Ustedes descarguen esto por internet. Creo que está por ahí la quinta aproximación. Y les enseña a ustedes cómo hacer fertilizaciones rápidas. ¿Listo? Si yo la encuentro, también se las envío. La quinta aproximación. Sí, es algo para hacer algo muy ligerito, pues algún problema que tengan de nutrientes o algo así, o si ustedes quieren calcular rápido cuánto fertilizante se va en un cultivo,
se puede utilizar esta famosa quinta aproximación. Es un manual cortico, eso no creo que no trae más de 30 hojas y es muy práctico, bastante práctico, ¿sí? Un manual de asistencia técnica no determinado, se hace corrección, bueno, eso por donde se valió la persona que hizo el análisis de suelos. Dice, la información presentada en el numeral 2 del informe de resultados es suministrada por el cliente. Bueno, los resultados expresados en el informe se obtienen de la muestra como fue suministrada por el usuario. El cliente es responsable del muestreo y traslado de la muestra al laboratorio, pues ahí puede alterarse la muestra si, por ejemplo, pasaron muchos días. Yo tomé ese análisis, tomé esa muestra de suelos, no la guardé. Yo lo que recomiendo es que si van a hacer el análisis, van a mandar la muestra, la hagan el mismo día, es decir, por ahí a las 6 de la mañana se levanten, van y hacen el muestreo y bajen o suban al pueblo por ahí a las 9 de la mañana, sí, o 8 de la mañana, tan pronto abran Servientrega y el mismo día que sacaron ese suelo de ahí, de su lote, ese mismo día lo lleven a Servientrega, sería mi recomendación. Pero por cuestiones de muchas cosas a veces se les puede que no alcancen, ¿sí? Entonces, si no alcanzan, si ya ven que les toca, pues al otro día, metan ese suelo a la nevera, ¿sí? Para que no se evapore tan rápido los nutrientes que hay ahí, métanlo en una bolsa negra. ¿Listo? Las muestras no son modificadas o alteradas en su composición desde la recepción y características. ¿Sí? Y dice que son las reflejadas en el análisis. Los resultados no son válidos, perdón, únicamente para la muestra de referencia. Bueno, este documento no puede ser producto total. Esperen porque aquí hay otra, bueno, este es el resultado del análisis, ¿sí? Y aquí mandan la recomendación. ¿Listo? Recomendación de fertilización. Lo mismo, volvemos aquí con los mismos datos. ¿Listo? La edad del cultivo también importante. Ya es un cultivo que está establecido, ¿sí? Dice diagnóstico de los resultados del análisis de suelos, un diagnóstico de lo que pasó con eso. Suelo con reacción fuertemente ácida, ¿sí? Entonces 5.34, pues tirando a un suelo que es ácido. Tiene aluminio, el cual el aluminio pues se intercambia con muchos nutrientes. Al intercambiarse pues quiere decir que se mezcla con los otros nutrientes y puede ser el problema que se me esté consumiendo todo. Dice disponibilidad de nitrógeno, considerando el porcentaje de materia orgánica, se recomienda aplicación de nitrógeno. Entonces, como les había mostrado en las diapositivas anteriores, podemos aplicar gallinaza dependiendo de la fuente. Acuérdense que puede arrojarme una tonelada de 20 a 50 kilos por tonelada, y eso hacemos ahí el factor de conversión, pero ya vamos a mirar. Para el fósforo y el azufre se recomienda su aplicación, se recomienda aplicar fósforo y azufre debido a los bajos contenidos. Pueden haber deficiencias de fósforo y azufre en la misma planta en estos momentos, ¿sí? Y ya cuando yo les envíe la presentación, ustedes ahí comparan, ¿sí? Vayan leyendo los dos documentos. Pues no sé si ya más tardito yo le escribo a Jeneiber si es posible que me deje compartir el análisis con ustedes. ¿Listo? Para que pues vayan leyendo las dos lecturas. Las bases de calcio, magnesio y potasio, listo, que son los elementos que suben el pH hacia 7 o más de 7, valores mayores de 7, presentan niveles edáficos bajos y moderados, por lo que es ácido, ¿no? Está en 5.34. Por lo anterior se sugiere agregar estos nutrientes para bajar esa acidez tan brava, ¿no? Que tiende hacia 5. ¿Listo? Entonces se puede encalar, se puede aplicar calcio, se puede aplicar, hay fertilizantes que vienen con calcio y magnesio, potasio de muchas formas también se puede aplicar, cloruro de potasio, calcio normal. Ya sabemos que el calcio viene en la cal, entonces cal agrícola, se puede espolvorear cal agrícola. ¿Listo? Dice, presenta niveles edáficos moderados, por lo anterior se sugiere agregar cada uno de los mismos. En cuanto a los micronutrientes, es recomendable la aplicación
pues de zinc, debe ser que el zinc estaba muy bajo, y boro, como consecuencia de sus bajas y moderadas concentraciones nativas. Para hierro no se recomienda su aplicación actualmente. Pues vimos anteriormente acá, es que estaba bastante alto, pues obviamente no lo van a recomendar, listo, el hierro. Este de acá está bastante alto, pues no lo van a recomendar. Para el magnesio, aunque presenta un nivel muy bajo, no se recomienda su aplicación, dado que su solubilidad es alta bajo las condiciones de acidez. ¿Listo? Y aquí me arrojan cantidades de nutrientes aportadas en el plan de fertilización en 156 plantas por hectárea. Entonces aquí me hablan, aquí estos valores me los arrojan en una hectárea de cultivo. ¿Sí? ¿Cuántas me dijo Geneiber que tenía? Bueno, por ahí aparece más adelantico, pero esa recomendación me la hacen por hectárea, con una densidad de plantas o con un número de plantas recomendado de 156 plantas en una hectárea, ¿sí? Seguramente, no sé si ya busco, reviso acá, si de pronto dicen cuántas plantas habían, creo que ya sí boto por ahí el dato, de cuántas plantas, aguacate variedad, no, solo arrojó fue la edad, pero bueno, ahí dice que ellos recomiendan una densidad de plantas de 156 en una hectárea y hacen la recomendación por hectárea. Entonces, por ejemplo, para esa hectárea recomiendan fertilizar con 40 kilogramos de nitrógeno en una hectárea, 20 kilogramos de fósforo en esa hectárea, bajo ese suelo, bajo esas condiciones, 44 kilos de potasio, 10 kilos de calcio, 8 de magnesio, ¿listo? Mire, pues a decir verdad, eso es bajito, ¿no? Bueno, para las 156 plantas, 8 kilos, dividan ustedes en 56 plantas, o bueno, nitrógeno, dividan el nitrógeno en esas 156 plantas, y ese valor que les dé, también divídanlo en todo el ciclo del cultivo. Eso se puede dividir en 2, 3 o 4 aplicaciones que se hagan durante el ciclo. Y revisar cuándo es que se necesita más. En la literatura que yo les he pasado, ahí les va a decir, bueno, las épocas más críticas del cultivo en cuanto a nutrientes son, digamos, en la formación de la flor. Sí, entonces, en la formación de la flor es cuando más consume nitrógeno. Ahí las lecturas que les he pasado puede salir eso. Y basado en eso, pues ustedes ya lo que van a hacer es ese valor que les dé del resultado de dividir 156 entre 40, ese valorcito vuelven y le sacan un porcentaje que sea mayor y se lo aplican en época de floración. Un ejemplo, ¿sí? Dosis de enmienda, no se recomienda hacer enmiendas orgánicas, químicas, biológicas, bueno, lo que sea, ¿sí? Y aquí aparecen ya la fertilización como tal, miren, dosis de fertilizantes y épocas de aplicación. Aplicar las siguientes fuentes de fertilizantes, dice 2 veces cada año o cada 6 meses. ¿Listo? Y esto se consigue, ¿no? En el mercado, sulfato de zinc, 3 kilos por hectárea. Y aquí me arrojan que aplique 19 gramos en una planta, por planta. ¿Listo? Me está arrojando hasta por planta. Lo podemos aplicar, estos 19 gramos, lo podemos diluir en agua y aplicarlo en forma de aspersión. O si quieren, directo al suelo. Aquí no me está indicando si es directo al suelo o por aspersión, pero lo más recomendable, pues, es por aspersión directo a la hoja. ¿Listo? Para que lo consuma más rápido. ¿Listo? Lo podemos hacer en épocas que sean bien críticas, por ejemplo, eso se puede hacer en lo que es el bórax y el sulfato de zinc, yo lo aplicaría cuando se esté formando el fruto. Ahí lo aplicaría yo. 2 veces por año, me dice acá. ¿Listo? Aplicar las siguientes fuentes fertilizantes 6 veces al año, miren. 6 fertilizaciones hay que aplicar al año. Tenemos que dividirla, mi amor, que será cada mes y medio, cada 2 meses. Sulfato de magnesio 8.5 kilogramos en una hectárea, 54 gramos por planta podría ser cada 2 meses. ¿Listo? Y lo mismo aquí con yeso agrícola, cloruro de potasio,
triple 18 y urea. Esa es la recomendación, ahí se la dan uno exacta, ¿no? Le dicen que 6 veces al año aplíquele a cualquier planta 44 gramos de urea. Entonces, esto lo podemos transformar, si ustedes quieren, en una forma orgánica, ¿listo? El yeso agrícola, pues bueno, esto es mineral, pues, ¿sí? Este sí es químico, la urea y el triple 18 es químico, al igual que el sulfato de magnesio, cloruro de potasio, bueno, todo esto es químico. Este sería el único yacimiento, pues, ahí mineral que recomiendan. Y eso lo podemos suplir, por ejemplo, con un caldo super magro, que después ojalá nos pudiéramos ver y hacemos la práctica del famoso caldo super magro o el biol o forma orgánica, o simplemente aplicarlo tal cual como nos lo están pidiendo acá. Listo, sulfato de magnesio, 8 kilos se preparan en una mezcla, en un tanque, pues puede ser de 400 litros, ¿sí? Cada 2 meses. Entonces, podemos hacerlas todas las aplicaciones. Podemos aplicar, miren, sulfato, yeso, cloruro, triple 18 y urea. Podemos mezclar todo en un tanque de 400 litros y eso que nos alcance para todas las 156 plantas. Ya ustedes ya extrapolan si necesitan menos, son menos plantas, pues van a hacer la fertilización en menos, ¿sí? Pero aquí el dato es que nos lo arrojó por planta. Eso es lo genial, ¿no? Estos se aplican por aparte, ¿sí? Porque estos, si los combino con los de abajo, se me pueden quelatar. Se llama así quelatación, que este se puede granular, se puede formar grumitos mezclado con estos de acá, con alguno de estos, y el bórax también. Si yo llego y mezclo bórax con alguno de estos, yeso, cloruro, bueno, lo que sea, se me daña, no lo aprovecho, se vuelve bolonitas o se vuelve piedra o algo así. Pasa ahí algo, pues a nivel químico es una quelatación que le llaman así. Entonces, estas aplicaciones las hago por aparte. Lo mismo, esto también lo puedo hacer en mis 156 plantas. Aplico esos 3 kilos de sulfato de zinc y de bórax y se lo aplico a todo el cultivo. ¿Listo? O a las plantas que tengan ahí. ¿Mm? Este es en sí como el tema de la fertilización, pero vuelvo y les digo, es necesario que lo hagan el análisis, manden a hacer el análisis de suelos. Si ustedes pues ya van a sacar una muy buena productividad, una producción de aguacate para la venta, y ustedes tienen proyectado eso, sacar, digamos, tienen 100 plantas, diría que yo diría por ahí después de unas 80 plantas, vale la pena hacer un análisis de suelos, vale la pena mandarlo a hacer, ¿sí? Tal vez si ustedes ven que, si ustedes tienen ya, pues digamos, la capacidad de poderlo hacer, tienen 10 plantas sembradas y lo quieren hacer, genial, genial, porque es que eso no solamente me va a servir para el cultivo del aguacate, sino para muchas cosas más que quiera sembrar ahí. ¿Listo? Entonces esa sería como la recomendación. Entonces, bueno, yo aquí ya les envié el link para que por favor se apunten el listado de asistencia, para que por favor lo llenen. ¿Listo? Y pues bueno, ya les voy a enviar también esta información. Esta reunión la estoy grabando y tan pronto ya me arroje que ya está lista la grabación, la cuelgo por el YouTube. ¿Les parece? Ustedes quieren que se las envíe, ¿cierto? Entonces, pues, para los que no pudieron verla, ya más tardecito la cuelgo, ¿listo? Y les envío la presentación, les envío, yo hablo primero con Jeneiber, a ver si me presta este análisis y lo puedo compartir con ustedes. Si no, yo por ahí tengo otros análisis también pero no es específicamente sobre aguacate, sino sobre otras cosas para enviárselos. ¿Listo? Yo busco unos análisis así como a manera de ejemplo para que lo miren, lo lean, lo interpreten. ¿Listo? Puedan dar el mejor resultado sacarle el mejor provecho posible a esto. ¿Listo? Entonces ya tengo ya estoy en una reunión, me toca salirme rápido, qué pena con ustedes. Nos veríamos de hoy en 8, ojalá se pueda presencialmente. ¿Listo? Si nos podemos ver presencialmente, yo les estaría avisando. Pero por el momento la directriz es todo virtual hasta el momento. Ojalá nos podamos ver algún par de clases para hacer algún par de prácticas presenciales.
al menos podas y alguna aplicación de un fertilizante o una calibración o lo que alcancemos a hacer. ¿Listo? Entonces les deseo un feliz fin de semana, que descansen, que viajen, que paseen mucho, mucho cuidado, por favor. ¿Listo? Mucho cuidado con el tema de la salud. Entonces, hasta la próxima semana. Muchas gracias.